Muy buenas noches, amigos, hermanos y hermanas. Qué gozo poder estar una vez más en esta reunión maravillosa. Le damos gracias al Señor. Voy a bajar un poquito aquí. No mucho. Eh, Como decía el hermano, estamos en estas lecciones pues, nuevas para nosotros, lecciones de vida. Estas son lecciones dadas por el hermano Witness Lee, las cuales siempre los alentamos a que repasen, puedan entrar en ellas. Están disponibles en la librería, están disponibles en la página de internet www.lsm.org. Es algo que vamos a algo maravilloso que vamos a considerar en esta noche. Vamos a considerarlo. La semana pasada hablamos acerca de la oración. Y la oración con respecto a la oración debemos cambiar nuestra visión. Es decir, tenemos un cierto concepto de la oración. Yo no puedo decir qué concepto tiene usted. Cada quien tiene un concepto muy particular. Puede que tengamos un concepto religioso, ¿verdad? La oración es el martes nada más. La oración es un paso en nuestra liturgia, ¿verdad?, de la reunión. Algunos hermanos dicen, por ejemplo, bueno, vamos a reunirnos y vamos a tener 10 minutos para tal cosa, 12 minutos para tal otra cosa, 18 minutos para esto. Nosotros no podemos controlar al espíritu de esa manera, pero es un concepto. Ahí ese es un concepto y necesitamos ser libres de los conceptos. No digo que debemos ser desordenados, debemos tener comunión. Si es una reunión especial y tiene pues cierto orden y ciertos puntos que deben realizarse, pues está bien, pero no, pero nosotros debemos tener un concepto pues bien abierto en cuanto a la oración, ¿verdad? La oración no es algo que solo podemos hacer en el local de reunión. Tenemos un local muy bonito, esto y lo otro, y sí, allá podemos orar porque allá Dios me escucha. Mire lo que pasó con la mamá de Samuel. Ella llegaba a orar al templo y en el templo Dios oyó su oración. Bueno, sí, es un caso muy particular, pero no podemos decir entonces que basados en eso, solo en el local de reunión podemos orar y solo orando ahí Dios nos escucha. No podemos tener de esa manera. La oración es nuestra respiración. Así que nosotros no respiramos solo en un lugar. Respira usted solo en el comedor, pero en la sala no respira, porque el lugar para respirar es el comedor, ¿verdad? Entonces orar es respirar, es la oración, la respiración del creyente. Invocar es la respiración, también es respirar. Pero la oración es fundamental para la vida del creyente. Y con razón dice la Escritura que hay que orar sin cesar. Está este hermano Juan Carlos Gómez, nos dijo la semana pasada, 66,000 y pijito, porque ese número de resto sí no se me quedó. Pero los 66,000 sí se me quedaron. 66,000 y tantas veces respiramos al día. Esa es la respiración humana. Pero si la oración es nuestra respiración espiritual, digámoslo de esta manera, y respiramos solo en la mañana antes de salir, y luego una oracioncita así para desayunar, en el almuerzo una oracioncitita, ¿verdad? Y si no hay reunión, buenas noches y adiós, ¿verdad? Así que solo respiramos 2 o 3 veces. Mire, si usted respira solo 2 o 3 veces, se muere, ¿verdad? Porque no podemos vivir sin respirar. Respirar es fundamental para poder existir, ¿verdad?, en esta esfera humana. Así que si no respiramos, ¿cómo es que estamos? Estamos muertos. A veces creemos que estamos vivos, que ciertamente somos regenerados, ciertamente el Señor nos está transformando, pero mire, hermano y hermana, cuando dicen en la reunión, bueno, ahora es tiempo de profetizar. A ver pues, que alguien profetice, anímese, dale pues, otra vez, tenemos 5 minutos, tenemos 20 minutos. ¿Y por qué es que no estamos respirando? Un hermano en un entrenamiento explicaba, el tiempo de profecía debe ser como los poporopos. No sé cómo le dicen ustedes allá a los poporopos. Es el maíz inflado que hace que comen como... Maíz pira, ¿Maíz qué? maíz Pira. pira. Ay, mire, pues que algo que aprendí nuevo. Maíz pira, ¿verdad? Que el maíz pira empieza a hacer así, a brincar. Así debería estar este asunto.
Yo recuerdo, y he compartido ese testimonio aquí un par de veces. Estábamos en la última reunión de un entrenamiento que era una semana de oración y literalmente empezó lunes y terminó domingo. Eso fue una cosa increíble, estar ahí metidos, atrapados, encarcelados, si quiere usted, y con un horario de que ya se levantó, a comer, a orar, a leer, así nos tenían, hermano, así nos tenían. Eso dirá usted que horrible. Sí, pero ya después del segundo día usted está en el tercer cielo. Estaba orando, leyendo, escuchando, compartiendo. Eso era maravilloso, claro. En la vida de la iglesia, como tal, no podemos traer eso. Esto era un entrenamiento, pero en esa última reunión, mire cómo era la reunión. A ver, de este lado van a estar todos los hermanos. Que en fila, no, amontonados. Ahí estaban todos amontonados. De este lado las hermanas, amontonadas también. Y enfrente del montón de hermanos y hermanas, un micrófono. Entonces, teníamos que compartir del bosquejo de cierto mensaje en orden. Pero si estábamos todos amontonados, usted no sabía qué punto le iba a tocar. Si usted estaba ahí, iba de empujar, literalmente estábamos en una empujadera con los demás hermanos, y el que lograba ponerse al frente y a compartir, y hermano, y comparte con el espíritu y darle fuerte. Entonces, esa experiencia para mí, yo no lo he vuelto a experimentar nunca después de esa vez. Pero, pues les digo, estábamos una semana en ese asunto, ¿verdad? Levántese, vaya a dormir, y también duérmase, y apaga la luz. Entonces, todo ese tipo de restricción, usted sabe que hace que la vida se desarrolle. Por eso necesitamos tener este tipo de experiencias. Pero a lo que voy es que el compartir era así, ¿verdad? Explosivo. Le tenía que decir uno, ya cállese, ya estuvo, ya pare usted para darle oportunidad a otros, ya deténgase. Pero aquí, por favor, comparta, ¿verdad? No es que pase así todos los sábados. A veces no, el sábado pasado estaba alegre, ¿verdad? Pero ahí la mayoría de veces es duro, es difícil. Y a veces los hermanos que están ahí moderando con la pena. Nadie quiere compartir, Padre. Que cuando el hermano termine, Señor Jesucristo, que haya por lo menos 3 que comparten. Está uno con la angustia porque como tiene que sacar la chamba, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Entonces, este asunto de la carencia de esa fortaleza para hablar, ¿qué es? Que nos respiramos. Si usted no respira espiritualmente, ¿cómo le va a... hay dichos, ¿verdad? ¿Cómo le pide peras al olmo? ¿Eso qué significa? El olmo no da peras. ¿Qué da peras? El árbol de pera. Entonces usted a un árbol que no da peras no le va a pedir peras. Y perdón el ejemplo, es muy bajo, muy bajo, ¿verdad? O algunos animalitos, ¿verdad? O algunas cosas que quieren sacar sangre de donde no hay sangre. Entonces, yo recuerdo cuando nosotros empezamos a entrar en el recoro del Señor, todo esto era tan nuevo, ¿verdad? Y no estábamos acostumbrados a compartir todo, sino estábamos acostumbrados a que alguien nos predicara, a que alguien nos orara, a que alguien nos leyera. Y luego esto era un desafío, ¿verdad? Porque ¿y qué voy a decir? Entonces nos metían a estudiar, a considerar, pues eso es trabajo del pastor, él que estudia, porque nos daban un sermón el domingo, ¿verdad? Pero poco a poco fuimos aprendiendo y muy animados, pero como no hemos descubierto cierta realidad, somos como las montañas rusas, ¿verdad? Tenemos estos puntos altos donde entramos y estamos muy fervientes, pero luego tenemos unos puntos bajos, donde nos reunimos con los hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, por acá en la localidad donde yo estoy se llama Misco, está al occidente de Guatemala, y es un lugar popular, para que usted me entienda. Y la mayoría de hermanos son de los alrededores de donde tenemos el local, solo unos dos o tres viven lejos, pero lejos a 15 minutos en carro, lejos a 10 minutos, o sea, cerca. Entonces, caminando nos podemos ir a la mayoría de reuniones. Pero, por ejemplo, con los jóvenes hemos tenido reuniones para nuestra realidad. Por ejemplo, tuvimos una reunión de 35 jóvenes. ¡Wow! Para nosotros decir 35
jóvenes, de veras, ¿y cómo estuvo ese asunto? Y lo testificamos y es una cosa gloriosa, pero de repente, hermano, ¿qué pasó el día de los jóvenes? Hermano, tuvimos 12, tuvimos 20, y luego empezamos a ver qué está pasando aquí. Entonces, una de las razones, porque hay muchas razones, pero una de las razones es que los hermanos, ya sean jóvenes, ya sean adultos, nosotros no tenemos el hábito de respirar. Mire, esto se oye tan extraño, ¿verdad? Porque nosotros respiramos por impulso. Mire, los bebés nacen y cuando nacen le sacan todo lo que tienen en la boca, ese líquido, y lo primero que hace es gritar. Porque lo primero que tiene que hacer ese niño o niña es respirar. Pero ahora, en este mensaje, mire qué cosa más interesante. Vamos a hablar acerca de la lectura de la Biblia y tenemos 2 lecciones de esto. La lectura la lectura de la Biblia para nosotros es comer, es alimentarse. Entonces, junto con orar, nosotros debemos leer la Escritura. Hay que leer el ministerio, por supuesto, pero hay que leer la Biblia. Usted ha leído el libro de Amós, ¿qué es eso, verdad? Amós, ¿verdad? El libro de Habacuc, ¿lo ha leído usted? Ni sabía. ¿Qué libro es ese? O a veces nos dice, busque tal cita, y ay, Padre Santo, usted viendo en el índice en qué página está, y mire, esto es enorme, ¿verdad? ¿Qué horas va usted a encontrar ahí? Y no sabe cómo buscar. A ver, ¿dónde está Salmos? A la mitad, más o menos a la mitad. Bueno, ya está familiarizado un poquito, o familiarizado un poquito con la Biblia. Salmos está más o menos a la mitad. ¿Dónde está Mateo? Y empiezan a ojear desde el principio del libro. No, hombre. Mateo es el Nuevo Testamento, está después de Salmos, o sea, después de la mitad. O por lo menos que estemos familiarizados con las aplicaciones, pues eso está bien, ¿verdad? Que usted sepa cómo navegar, pero hay veces que estamos en la reunión y piden tal cita. Hermano, por favor, póngame aquí la cita, no sé cómo, estoy aquí en la nota y cómo regreso al versículo. ¿Me entiende esto que le digo? No estamos familiarizados con la comida. De repente teníamos aquí algunas reuniones con los jóvenes y pedíamos comida china a un restaurante por aquí cerca. Qué rico son. Y traían 2 recipientes. Imagínense, 2 recipientes, ustedes los conocen, ¿eh? Para 10 muchachos, Padre Santo, que esto, así como hiciste con los 5,000, multiplícalo, porque estos muchachos, aquí nosotros comemos mucha tortilla de maíz, con cada comida, ¿verdad? Menos con la comida china si no va. Pero con cada comida, miren, estos muchachos comen 5 tortillas, 6 tortillas, y aquí las tortillas no son esas de los tacos, son tortillas gruesas. Entonces cada vez que juntábamos con estos muchachos, pues, a ver, pues un poquito de cada, vengan una bandejita y aquí, ¿verdad, muchachos? Si queda, pues hay oportunidad de repetir. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Y nos debe despertar el apetito, pero no solo el apetito de nuestro cuerpo, sino el apetito espiritual. ¿Qué ha pasado con nosotros? Miren, hermanos y hermanas, tenemos nosotros problemas respiratorios graves. ¿No le pasa a usted? De este lado, mire, no respiro. Haga la prueba, le aseguro que varios de aquí van a estar igual que yo. De este lado, más o menos. Entonces ya aprendió, se jala aquí, jálese aquí. ¡Ay, qué rico entra el aire! ¡Ay, qué rico entra el aire! Dice usted, ¿verdad? Así es este asunto de la oración. ¿Cuándo fue la última vez que oró? La semana pasada, en la reunión. Así respira. Bueno, y luego ahora el tema de comer. Mire, yo tengo que comer a las horas. Si no como a la hora del almuerzo, empieza así a temblar un poco las manos. ¿Sabe usted? No sé si le pasa a alguno eso. O entra una angustia. Le cuento, mi papá tenía el mismo problema que tengo yo ahora. Entonces veníamos en el carro, yo iba de copiloto y de repente él simplemente se detuvo la marcha del vehículo, abrió y ni siquiera se parqueó bien, ahí más o menos, paró. Salió y se fue corriendo y se metió en el mercado. Conocen los mercados de barrio. Aquí hay un mercado enorme. Y se metió ahí en el mercado. Yo solo me le quedé viendo así, pero ¿dónde se fue el hombre? Entonces me salí del carro, me fui al lado del piloto,
Fui a buscar dónde dejar el carro y luego vi al hombre. Y le digo que eso fue hace años, yo era un muchachito. En esos tiempos usted se acordará que tu celular ni que tu celular. Voy a usar esta palabra, con suerte, a veces a uno lo llamaban, sí, aquí está, ¿verdad? Uno salía de su casa y decía, Dios mamá, primero Dios regreso, porque así era la cosa, ¿va? A ver si regresa uno, ¿va? Con aquella esperanza lo dejaban salir, ¿verdad? Porque no había celular, no había un montón de cosas que muchos ahora conocen. Entonces el hombre se me perdió entre el mercado y, ¿de dónde está ese señor? Y luego caminando y caminando llegué al área de los comedores. Y ahí estaba el hombre, va a darle a la comida. Y me dice, venite, ya me había pedido mi almuerzo, hasta mi almuerzo estaba ahí servido. Pero me entiende, la vi en la necesidad por el padecimiento que mi papá tenía de comer. Pero muchos de nosotros no hemos visto, ¿verdad?, que tenemos cierta necesidad. Estamos muy cegados, y de veras debemos aceptar esto, ¿verdad? ¿Cuántos libros ha leído? ¿Leyó hoy algo? Y no debemos tener esto en una lista, en una checklist para andar viendo y acosando a los hermanos que tanto leen y tanto no leen, pero sí debemos considerar esto, considerar cómo ha sido nuestra vida cristiana, que pues digámoslo de esta manera, ¿verdad? En la vida cristiana hay que evaluar, como cuando usted está estudiando. Mis hijas están estudiando todavía, una en creo cuarto primaria y la otra es, ya no sé, segundo básico creo, sí. Entonces sí, segundo básico, no, tercero básico, ya Señor Jesucristo, no sé, tercero básico creo. Entonces, estas niñas están constantemente trabajando, les dejan tareas y están estudiando. Y luego al final del bimestre, aquí en Guatemala es así, les hacen exámenes y luego mandan matemática 80, educación física 65. Y así tienen ciertas materias en las que son evaluadas. Si usted se hiciera una evaluación a sí mismo o a sí misma, ¿verdad?, como creyente, ¿cuáles materias tendríamos en esa libreta? Bueno, primero, reunirse. Se ha reunido esta semana, ¡ay Dios! 40 de 100, ¿verdad? Y en la reunión de oración, no, esa no es reunión popular. Esa no está considerada como reunión. Imagínense la percepción que nosotros tengamos, ¿verdad? ¿Qué otra materia podríamos tener? Orar, ¿verdad? ¿Cuánto ha orado hoy, en esta semana? ¿Verdad? ¿Cuántos minutos? Porque vamos a empezar así, ¿verdad? ¿Cuántos minutos ha orado usted de un solo, de corrido? Porque sucede que no aguantamos orar. Es que me hinco y ya no sé qué orar. Imagínense eso. O me siento y no sé qué orar. Padre, hay que elaborar en eso. Y otra materia que estamos aprendiendo hoy es leer la Biblia. Porque leer la Biblia es alimentarse. ¿Qué pasa si nosotros no nos alimentamos, verdad?, en nuestro cuerpo humano? ¿Qué sucede? Pues en primer lugar, el cuerpo empieza a consumir lo que tiene a la mano. Así que, por ejemplo, los que tenemos sobrepeso, pues está bien ayunar un poco, ¿eh? Ayune un poco y así su cuerpo empieza a consumir lo que tiene ahí, ¿verdad? Entonces existe cosas como ¿cómo se llama esto? El ayuno no sé qué. Hay unos hermanos que practican eso acá, el ayuno no sé qué, y entonces no comen ciertas horas y comen a ciertas horas. En fin, y hay estudios, y no estoy recomendando nada, sino que simplemente es información, que dicen que nosotros comemos demasiado, que deberíamos comer menos. Pero si no comemos, empezamos primero a desnutrirnos. Mire esos casos de muchos países, usted dice África y por allá lejos. No, aquí en nuestros países, ¿verdad? Hablemos de Colombia, hablemos de Guatemala, hemos tenido hermanos y hermanas de México, de Perú, y la hermanita creo que era de Chile, que ya no la he visto. Pero en nuestros países actualmente, en el interior, hay lugares donde de veras no llega la comida por alguna razón. Por alguna razón el nivel de desnutrición es muy alto. ¿Y qué pasa cuando un niño está desnutrido? Primero la mamá está desnutrida. Nace un bebé, ay Dios, no tomó ácido fólico, no tomó vitaminas, y la mamá no tiene leche para darle a la criatura.
Y entonces la criatura está en los puros huesitos, ¿verdad? Y está llorando, llorando, porque no ha recibido el alimento y no se desarrolla. Entonces piense un momento en esto, ¿verdad? Tenemos creyentes, a veces nuestra familia misma, ¿verdad? Que no tiene el hábito de leer la Biblia, no tiene el hábito de orar. Entonces dice usted, vamos a la reunión, no tengo ganas, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿verdad? O nos llaman al servicio, a servir a la escuela de la verdad, con los niños, a algo, y no tienen la fortaleza para decir sí, ¿verdad? Ya tiene usted 5 años de estar reuniéndose y todavía en la reunión ni siquiera comparte. ¿Sí me explico? ¿Qué estará pasando? Entre otras cosas, por ejemplo, pecados, por ejemplo, otras cosas, pero principalmente el tema de la desnutrición. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que darnos cuenta que hay algo fundamental. Fundamental es que es parte del fundamento del creyente. Orar. Orar en todo tiempo. ¿Eso qué es para nosotros? Respirar. Pero hoy estamos viendo que tiene que haber otro ingrediente, otro asunto que tenemos que añadir a esta lista de elementos que deben ser parte de nuestro vivir diario, y es leer la Biblia. Hermano, pero mire, ¿qué tengo que leer? Cualquier libro. Si quiere empezar, empiece por Génesis, por ejemplo. Pero si quiere, lea Mateo. Si quiere, lea Segundo de Crónicas. Porque estos del Antiguo Testamento son varones. Son libros. No diga Primera de Crónicas, Primera de Samuel. No. Primero de Samuel, Primero de Reyes, Primero de Crónicas. Entonces lea el que quiera, ¿verdad? Vaya hacia el Nuevo Testamento, ahí sí son femeninos, ¿verdad? Las cartas de Pablo. Primera, ¿de qué? De Corintios. Segunda de Corintios. Cualquier libro está bien, quiere leerlo, pero esto no sea un estorbo, porque empieza usted a razonar. No. Mire, no. Hay unas verduras que aquí se llaman huisquiles. Creo que tal vez sean chayotes allá con ustedes, pero no tengo idea cómo pueda que sean. Pues existen estos huisquiles que tienen pelitos, ¿verdad? Pero son algo duros como espinitas por fuera, ¿verdad? Sí. Las aguatilas en Colombia, man. Ay. O papa de pobre. Ahí está. Ahí sí, eso ya está difícil de pronunciar, pero ya sabemos de qué vegetal hablamos. Mire, como un nene que conozco yo por ahí, era un poco consentido, ese el día de hoy no come de esas verduras. Ya sabrán ustedes a quién me refiero, ¿verdad? Pero no voy a decir quién, ¿verdad? Pero fíjese que mis hijas, porque mi esposa, respeto y admiro mucho a mi esposa, pero esas mis hijas agarran los brócolis, que esos se llaman igual en todos lados, carajo. Son unos arbolitos chiquitos. Y agarran los brócolis y se los comen. Y yo, ay, solo dame uno o dos, sí mucho. Y hay unos que son blancos, que se llama, se me olvidó cómo se llama. Bueno, ellos ya saben ustedes a qué me refiero. Pero estas mis nenas... Coliflor. Gracias, las coliflores. Perdone, pero tengo un problema a veces con la memoria. Pero fíjense que estas mis nenas agarran, bueno, son nenas del ceño, pues me las presto. Pero estas agarran los whisquiles, agarran los peruleros, agarran cualquier cosa que se le ponga enfrente. Y como dice Lucas, lo que le pongan enfrente se lo comen. Bendito Dios, así las criaron. Pero hay otros, como aquel que les conté, les estaba diciendo hace ratos, que le cuesta. Pero hago ahorita ya me los como. Pido poco, pues, pero me los como. Digo yo, si mi mamá me viera, que me diría, ¿qué pasó? ¿Y por qué ahora sí comes? Me diría mi mamá seguramente. Pero, ¿por qué les digo este pequeño ejemplo? Porque en la Biblia en sí, no en la Biblia, sino la Biblia en sí, es una fuente de nutrientes tan rica y abundante que nosotros la estamos pasando por alto. La estamos pasando por alto y nuestra vista, nuestra percepción acerca de la Biblia debe cambiar. De repente, cuando nosotros oímos un mensaje como estos, por ejemplo,
de la Biblia hablamos, por ejemplo, segunda Timoteo 3:16. Tal vez algunos lo puedan conocer, ¿verdad? Se me pasó. No lo vayan a buscar, dijimos, por el principio del libro, ¿verdad? Eso está casi al final, ¿verdad? Entonces, este versículo de segunda Tesalonicenses 3:16, miren que hoy estoy usando esta Biblia, a ver si logro ver. 3:15. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios y es útil, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué hablo de este versículo ahorita? Porque a veces, como oímos un mensaje como este o leemos un mensaje como este y nos hablan de un versículo y luego nos pasamos a otro libro y allá en ese otro libro nos muestran 1, 2, 3 versículos. Entonces realmente a nosotros nos están dando como en los supermercados, ¿verdad? Usted va a ir por el supermercado, aunque sea el más económico que vaya, siempre está por ahí alguna señorita con una bandeja o con una estufita calentando, ya no me está dando hambre, calentando o cortando salchicha, jamón o algo, o un queso, y le da a uno un pedacito, pero con ese pedacito usted se llena. No, solo le está dando una pequeña prueba, una degustación de un producto para que usted lo pruebe y luego le dice, mire, este producto está a tanto, ¿quiere llevar uno? Y de una vez se lo da ahí. Pero lo que le acaba de dar es una prueba. Cuando leemos estas lecciones y nos ponen un versículo es porque ese versículo es la base de cierta afirmación. Pero solo es una probadita. Y a veces nosotros eso es lo que hemos comido un día. Una prueba. Mire este versículo de 2 Timoteo. No, es que se me ocurrió este. Este de 2 Timoteo 3:16 solo fue una pruebita de jamón. Y más abajo dice el siguiente versículo en esta lección, 2 de Pedro 1:21. Los hombres hablaron de parte de Dios siendo movidos del Espíritu Santo. Qué maravilla de versículo, ¿eh? Pero este es una prueba de jamón. ¿Eh? Voy al siguiente versículo que está aquí. Juan 17:17. Tu palabra es verdad o es realidad. Esta fue una pruebita de una salchicha. Sí, me explico con esto. Nosotros recibimos a veces en un mensaje probaditas, ¿verdad? Probaditas de esto y de lo otro. Pero en realidad, especialmente las hermanas, saben qué debemos comer. A nosotros los hermanos pues nos gusta pues solo comer. Cuando hay alguna actividad, imagínese hermano Edgar, que pusiera en estas escuelas de la verdad que son tan maravillosas, que usted pusiera, bueno, de repente pasa, pero que pusiera un par de hermanos a coordinar el asunto de la comida, ay, no sé qué pasaría. Porque pondrían sus preferencias en los menús, por ejemplo, pero no sabe, a veces muchos de nosotros no sabemos comprar en el mercado, ¿verdad? Nos dicen una cosa y vemos otra, o compramos algo que no es que yo quería de estos chiles que son amarillos y trajiste de estos que son rojos, por ejemplo. Pero las hermanas son expertas en eso, en preparar la comida, en comprar los alimentos, también en servir la medida. Mi esposa y mis hijas hace 2 años tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia de jóvenes de Centroamérica que fue en Costa Rica. O de repente también allá en Belice fuimos una vez a una semana de oración. Pero estos hermanos, tanto en Costa Rica y en Belice, hermanos, sirven unas raciones, pero enormes. Entonces le dan a uno aquel montón de arroz, aquel montón de frijoles. Pero también es cuestión de la idiosincrasia. Nosotros en Guatemala, y especialmente en esta área, ya nos ha pasado. Servimos porciones más pequeñas. Un hermano invitó a los jóvenes y sirvió 2 pedazos de pollo para cada uno. Y pobre las muchachitas, y son bien flaquititas y chiquititas, no se podían comer todo. Pero bueno, eso no es el asunto del mensaje. Pero digo que las hermanas especialmente saben lo que deben comer, lo que debemos comer. Y saben, ahora les digo a todos, ¿qué debemos comer? ¿De qué nos alimenta? Está bien escuchar mensajes.
Está bien leer los libros del ministerio, nos abren ¿qué cosa? La Biblia. ¿Qué abren? La Biblia. Pero usted no puede sustituir la Biblia por un estudio de vida. Discúlpeme, ¿verdad? Discúlpeme. El estudio de vida debe leerlo. Son 1984 estudios de vida que todo creyente en el recorrido del Señor debe leer. Y cada semana debe usted decir, me leí 1, 2, 3, 5 mensajes de estudio de vida. ¿En cuál está usted? En el de Esther. ¿En cuál está usted? En el de Juan. Eso no debe evitarlo. Por el contrario, anímense. ¿Sabe qué es esto? Son buenos suplementos. ¿A quiénes les gustan los suplementos? ¿Ah? Hay gente que le gustan los suplementos. ¿Qué está tomando? Pues yo tomo de este, yo tomo de aquel otro, porque esto es bueno para esto. Entonces, además de su comidita, se toma una pastillita, se toma un juguito, se toma un polvito, lo que sea, ese suplemento. Estos suplementos del ministerio son maravillosos, ¿verdad? Esos suplementos lo mantienen a uno. Pero usted agarra un suplemento y se quita el desayuno, ahí hay un problema. Agarra este suplemento y se quita el almuerzo, ahí hay otro problema. Algunos queremos perder peso, está bien, ¿verdad? Porque el sobrepeso de veras es un problema. Ay. Las rodillas, los tobillos, conseguir una camisa es un problema, ¿verdad? Porque solo traen camisas para talla nacional, ¿verdad? Pero ¿y uno qué hace? Es un problema el asunto del sobrepeso. Así que hay que perder peso, pero no deje de comer. Haga ejercicio, coma mejor. Si come arroz, como dice mi suegro, si come arroz, no como tortilla. Si come tortilla, no coma arroz. Haga esos cambios en su dieta y va a perder peso. Pero nosotros solo comemos muchas veces suplementos. Solo suplementos y no hay desayuno, no hay su refaccioncita, no hay almuerzo y no hay cena. Miren, hermanos, ni siquiera entré a la lección. Ni siquiera, solo fue... Fíjese que esta lección tiene una introducción de 2 líneas y sobre eso hemos estado hablando. Pero por lo menos, si puedo tomar unos minutos más, quisiera al menos hablar de unos 2 puntitos, por lo menos de la lección, aunque nos alarguemos. Viendo el asunto de la comida, y debemos tener esto muy claro, mis hermanos y mis hermanas, necesitamos comer. ¿Y cuál es la fuente de nuestro alimento? La Biblia, la palabra de Dios. También debemos respirar, no debemos dejar de respirar. ¿Y cuál es nuestra respiración? Orar. La oración es nuestra respiración. Invocar el nombre del Señor también es nuestra respiración, pero muy importante es orar. Y ya vimos el mensaje anterior y la lección anterior. Están invitadas a poder ir a estos libros y poder repasar para poder tener más suplementos, ¿verdad? Suplementos alimenticios, pero empiece usted a leer su Biblia, Hace algún tiempo tuvimos una lección del hermano Nis sobre leer la Biblia, y por lo menos para recordar algunas cosas, él recomendaba una lectura que era una lectura pues con detalle, pero simplemente pasando por los versículos. Usted lea. Luego recomendaba otra lectura donde usted considere, piense, entonces la lectura va a ir más lenta. Y creo que había otra más donde usted ya en la Biblia identifica partes y paralelismos, ¿verdad? ¿Ve? Lo que está aquí en el Antiguo Testamento está aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, esa frase está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Ahí se los dejo, ¿verdad? Para que lo busquen. Entonces, eso decía el hermano Lee con relación al tema de la lectura de la Biblia. Pero bueno, en esta, el hermano Lee muy interesantemente lo enfoca como nuestra comida espiritual. La comida espiritual es la Biblia. Lea la Biblia. Hermano, pero mire, yo ya la leí, pues vuélvala a leer. Hermano, ya llevo 2 veces, vuélvala a leer. Hermano, ya llevo 5 veces, gloria a Dios, pero la vuelve a leer. No hay otra opción. Es como que dijera, hermano, ayer desayuné, entonces hoy en la mañana, ¿qué? Vuelva a desayunar, hermano, porque si no desayuna se va a sentir mal. Y mañana en la mañana, ¿qué? También hay que desayunar. Así que hay que desayunar todas las mañanas.
hay que almorzar todos los mediodías, hay que cenar todas las noches. Eso es comer, ¿verdad? Comer, comer, comer. Cuando usted escucha un mensaje es como dijimos, un suplemento alimenticio. Usted se toma, ay, mire, estoy tomando magnesio, estoy tomando zinc, estoy tomando vitamina B. Bueno, se oyó un mensaje, ¿verdad? Estuvo cantando sus himnos, luego estuvo, ¿qué más? Pero eso es complementar su alimentación. Pero se va a alimentar. Fíjese que leí el libro de Job, qué interesante el relato, un poco macabro, pero qué interesante. En estos reyes, mire, yo no sabía, mire, este David, pues un hombre conforme al corazón de Dios, pero qué sanguinario, ¿verdad? Pero así son estos relatos de la Biblia, ¿verdad? Porque de hecho Dios le dijo a este David que la espada no se iba a apartar de su casa. Entonces fue un rey que estuvo conquistando. Usted empieza a leer, mire, fíjese que yo no me había dado cuenta, dice. Tiene que llegar a decir usted, ¿verdad? Que entonces, mire, Israel era Judá e Israel y dos reyes. ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde empezó esta situación? ¿Dónde se acabó esta situación? Y algunos se van a quedar así, de veras, ¿verdad? Ni enterado. No hemos leído la escritura. Y detalles del Antiguo y tanto del Nuevo Testamento que debemos conocer. ¿Por qué razón? Porque esa es nuestra comida. Y pues, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es dada por el aliento de Dios. El enfoque en esta lección es el origen de la Biblia. A ver, usted pide comida o va a comprar a los mercados, ¿verdad? Algunos compran en los supermercados, pero también es interesante ir a los mercaditos, a los mercados donde lleguen las verduras en camiones desde pues el interior del país, pero usted está ahí comprando y usted elige, no, estos no, aquellos me llevan, ¿verdad? Porque es que y tiene sus razones. Comprar pescado no es nada más, ¿verdad? Compro pescado a tal hora en tal lugar. ¿Por qué? Porque a usted le interesa el origen de lo que va a cocinarle a su familia, el origen de lo que va a ingerir. Pero entonces la Biblia tiene un origen. ¿Cuál es el origen de la Biblia? El origen de la Biblia es Dios mismo. Volvemos, ¿verdad? Que toda la escritura, dice esta cita en 2 Timoteo 3:16, es dada por el aliento de Dios. Pero ¿cómo es que eso sucedió con estos hombres? Mire pues, cada uno de estos autores, que ahorita no recuerdo la cantidad de hombres que escribieron, que participaron en escribir la Biblia, pero cada uno de estos hombres fueron tocados por el Espíritu Santo, de alguna manera. ¿Cómo fue tocado Moisés? Él tuvo su experiencia con Dios, y usted no crea que solo tuvo esa experiencia de la zarza, porque uno dice, solo se encontró con Dios con la zarza. No, él hablaba con Dios durante la liberación del pueblo de Israel. Había otra, no ha leído usted el Antiguo Testamento donde dice la tienda de reunión. Esa tienda de reunión no era el tabernáculo, ese era otro lugar. La tienda de reunión era donde se juntaba Moisés y Dios, y ahí le hablaba Moisés a Dios y Dios a Moisés. Entonces había un diálogo constante entre Dios y Moisés. Entonces esta comunión produjo algo en Moisés. Primero, que a pesar de su situación y de su conducta, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Él intercedía por Israel cada vez que Dios se enojaba y se arrepintió alguna vez de haber sacado al pueblo de Israel. Pero esa experiencia constante de Moisés de encontrarse con Dios causó en él un impacto muy fuerte, lo cual produjo que él transcribiera estos libros. Ese es el proceso por medio del cual la Biblia fue escrita. Vámonos de una vez hasta el final en el caso del apóstol Juan. El apóstol Juan estaba exiliado en una isla que se llama Patmos. Y esto es bien interesante porque no es que tuviera papel y lápiz, realmente
Juan, sino que fue escrito eso, no sé, en piedras y en lugares y en cosas que Juan pudo tener a la mano. Y aparte, ese éxtasis en que no recuerdo el tiempo en que fue escrito Apocalipsis, pero hermanos, para ver eso que vio este hombre, no era nada más, ¿verdad? Y no podemos asumir que él tuvo todas esas visiones en una hora, sino que pasó mucho tiempo y de repente tuvo una visión y vio estos jinetes y vio estas, eh, ¿cómo se llaman? Estas, que dirían langostas, ¿verdad? Pero no son langostas como nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Esos crustáceos, ¿verdad? No, sino esas langostas eran diferentes. Pero hablo del proceso o el origen de dónde vino este libro maravilloso que es la Biblia. Entonces, por lo menos este punto, y es más que todo por cuestiones de tiempo, que me voy a quedar. Entonces, el otro sábado podemos considerar o podemos entrar en los siguientes puntos, si así les parece, pero no olvidemos, tenemos que tener una visión apropiada con respecto de la Biblia. La Biblia no es para decorar nuestras libreras, ¿verdad? Porque si no es para que la leamos, ¿por qué razón? Y con cuánta frecuencia. Si usted quiere tener una idea, porque a veces así nos pasa, dígame cuántas veces pues, o dígame a qué hora, porque eso queremos muchas veces la forma, deme una fórmula. Pues realmente no hay fórmula. ¿Cuántas veces come usted? ¿Ah? Algunos comen 3 veces, está bien. Otros comen 6 veces, otros comen tantas veces. Entonces, cuantas veces usted coma, así lea la Biblia. Y usted va a ver la diferencia. Ore bastante, ore muchas veces y usted va a ver la diferencia. Y va a poder dar aquí un testimonio de aquí a unas varias semanas. ¿Verdad? Estas semanas va a estar usted leyendo la Biblia, que es en realidad respirando al Señor, orando, perdón. Va a estar usted orando, que es nuestra respiración espiritual. Y luego va a estar leyendo la Biblia, que es nuestra alimentación espiritual. Usted va a estar bien bonito, así como Daniel y sus amigos, ¿verdad? Esa es otra figura, ¿verdad? Porque Daniel y sus amigos, cuando estaban cautivos en la corte de este rey en Babilonia, qué resultado fue que ellos tuvieran esa alimentación de verduras? Ellos solo comían verduras, no comían los animales inmundos para los judíos. Pero cuando los compararon a estos jóvenes con los jóvenes virtuosos de Babilonia, estos muchachos se veían saludables, se veían con sus, aquí cuando tienen las mejillas rojitas, aquí decimos con sus chapitas, ojalá que no diga nada malo, pero, pero ¿por qué? Porque tenían esa alimentación. Entonces, si usted está respirando constantemente, hagamos la prueba esta semana y platiquemos el otro sábado. Ojalá que nos recordemos y que yo me recuerde, ¿verdad? Pongamos horario para orar y leamos nuestra escritura por lo menos 3 veces, nuestra Biblia. Y vamos a ver los resultados y pueda que tengamos unos buenos testimonios. Yo me detengo acá. Amén, hermanos. Recording stopped. Amén, hermanito. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Alabado sea el Señor por esta dieta que no tiene reemplazo. Si la palabra de Dios es irreemplazable. Gracias por el ministerio, pero no podemos poner nada por encima de la palabra de Dios, por muy bonito y muy bueno que sea. Amén, hermano. Así como dijo el hermano, que esto sea una crispeta, pues, de maíz pira que queden esas bolas con melado de las ganas de profetizar hoy, hermanos. Hermanita Edgar, buenas noches. Y se alista la hermanita Ana Lucía. Amén, amén. Que todos podamos compartir lo que el Señor nos ha regalado esta noche. Me gusta mucho lo que dice que un creyente necesita orar y también necesita leer la Biblia. La oración es semejante al respirar y la lectura de la Biblia al comer. Diariamente todo creyente debe practicar las dos, el respirar y el comer. Son súper, o sea, importantes, indispensables. Dice en 2 de Pedro 1:21, porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios,
siendo movidos por el Espíritu Santo. Dice que debido a que la Biblia es la palabra dada por el aliento de Dios, exhalada desde el interior de los hombres por medio de su Espíritu, podemos ver Amén. que es la palabra de Dios, hablada por los hombres, parte de Dios, siendo ellos movidos por el Espíritu Santo. Por consiguiente, la Biblia sale de Dios, siendo escrita por ciertos santos del Antiguo Testamento, tales como los profetas, líderes y reyes entre los israelitas, tanto como por varios santos del Nuevo Testamento, tales como los apóstoles, Marcos, Lucas y etcétera, con los otros hermanos. Amén, hermanos. Qué Amén. bendición. Amén, hermanita. Hermana Ana Lucía, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Señor los bendiga. Amén. Muy impactante lo que decía el hermano, que la iglesia, pues que muchos no se paraban ni profetizaban, no somos tan vivientes, y es por la falta de respiración, la falta de oración y la falta también de leer la Biblia, de comer. Estamos todos desnutridos. Cuando la iglesia es viviente y fuerte es porque el Señor se ha incorporado con nosotros. O sea que la iglesia, tiene que haber una demostración en la iglesia de que todos cumplimos con la tarea de respirar al Señor y comer. Porque si todos cumpliéramos la tarea, la iglesia fuera como las crispetas que dijo el hermano, todos como una casa de pacientes todos. Pero una de las muestras, si nos ven en la iglesia, no nos paramos, no cantamos, muchas cosas no hacemos en las reuniones, no nos reunimos, es por la falta de respirar y de invocar y la falta de leer la palabra. Nosotros debemos de comer mucho la palabra porque nosotros nos convertimos en lo que comemos. Si nosotros nos alimentamos de la palabra y respiramos, tiene que haber una transformación en nosotros, que el mismo elemento del Señor entra a nosotros, se mezcla con nosotros, entonces tiene que haber una reacción, como dijo la otra vez en otro estudio que estábamos hablando, tiene que haber una reacción de todo lo que, si comemos zanahoria, hay una reacción anaranjada en nosotros, nosotros somos transformados, porque es que la única manera, hermanos, que ya somos creyentes y es la única manera que el Señor nos dice que obedezcamos y atendamos esto que nos está diciendo de comer, de respirar y también de beber, para que seamos un testimonio en la iglesia, para que se pueda notar lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. Amén, hermanita Ana Lucía. Hermanita Clara, buenas noches. Amén, hermanos. Qué precioso lo que nos dice aquí el estudio vida de un libro maravilloso. La Biblia es un libro maravilloso, es el libro por excelencia. Fueron necesarios 1600 años para terminarlo y empezaron con Moisés, el profeta más grande que Dios tuvo, y terminando con el apóstol Juan. La Biblia fue confirmada 300 años más tarde en el concilio de Cartago en el norte de África. La Iglesia Católica impidió que el pueblo tuviese acceso a la Biblia. La Biblia quedó sellada por casi 1000 años, hermanos, desde el siglo VI hasta el siglo XV. La historia le dio ese periodo el nombre de la Edad Media, el oscurantismo. Oh, Señor Jesús. La sociedad humana cayó en tinieblas porque no tuvo acceso a la Biblia, la cual contiene toda la luz divina. Hermanos, si no leemos la palabra del Señor, lo que nos viene es oscuridad, hermanos. Y estamos viendo en estos tiempos que el Señor ya viene y de verdad el Señor tiene que recobrarnos a leer la palabra de Dios, a disfrutarla, a comerla, a beberla. Él ha cambiado, hermanos, Él ha cambiado nuestra dieta, pero si no hay un disfrute, ¿sí? De la Biblia. Y me gusta esto que dice, ¿qué es la Biblia? Hermanos, es el aliento de Dios. Dios se exhaló para que nosotros lo inhalemos, hermanos. Este aliento de vida. Estaba hablando el hermano de respirar. Bueno, ¿cómo respiramos? Orando, pero ¿cómo podemos orar? Con la palabra de Dios. La Biblia es el aliento de Dios, no es simplemente la palabra o el pensamiento de Dios, sino su mismo aliento, hermanos. Todo lo que exhalamos es nuestro aliento.
y este aliento procede de nuestro ser. Por lo tanto, la Biblia, como aliento de Dios, es algo exhalado desde el ser de Dios, hermanos. La Biblia contiene el elemento mismo de Dios y todo lo que Dios es se encuentra en este libro divino. Hermano, me gustó también el punto de las vitaminas que comemos, que tomamos, y estos estudios vida, los libros del ministerio, hermanos. Vamos a orar porque el Señor recobre en nosotros este amor de venir a la palabra del Señor, de venir a nutrirnos, hermanos, no solamente las reuniones, sino necesitamos comer y beber al Señor. No podemos ser niños como los niños de África, hermanos. Necesitamos estar fuertes, fuertes porque todo lo que se está moviendo y todo lo que está pasando en la tierra necesita el ejército del Señor con su armadura, su novia, la preparación de su novia, hermanos. ¿Y cómo se prepara su novia? Comiendo y bebiendo a Cristo. Amén, hermanos. Amén, hermana Clarita. Hermana Luz Linda Smith, buenas noches. Amén. Amén. Buenas noches, hermanito. Gracias y paz. Sí, hay un versículo maravilloso que dice, Efesios 6, 17 y 18, que dice, y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición en todo tiempo, en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Gracias al Señor por su palabra. Realmente es lo más poderoso que hay en este universo. Y le damos también la honra al Señor porque Él nos dice que la única manera que podemos, con la que podemos defendernos es con esa espada, que es la palabra. Y con ella misma atacamos al mismo enemigo. Entonces, gracias, Señor, porque tú nos llamas a ceñirnos con ese cinto, a vestir esa coraza y a ponernos el calzado y entonces tomar el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Pues cuando estamos íntegramente protegidos, tenemos la salvación en esa palabra y ella es nuestra porción, o sea, podemos recibir la espada del Espíritu. El Espíritu en realidad es la misma palabra. Esto indica que el Espíritu es la palabra de Dios y tanto el Espíritu como la palabra son Cristo. Por eso Cristo es el Espíritu y la palabra. Gracias al Señor porque ella nos provee, es una espada, es una armadura ofensiva para derrotar al enemigo en cualquier circunstancia. Aleluya, hermanos, por la palabra de Dios que es maravillosa y que es más cortante que espada de dos filos. Y además de eso tiene algo maravilloso, es que la palabra hace lo que quiere en nosotros y no regresa vacía. Entonces le damos muchas gracias al Señor por esa arma tan poderosa que es la palabra. Entonces bendecimos al Señor por esa vestidura que nos da, por esa coraza, por ese yelmo, por esa espada que es la palabra. ¿Y cómo debemos recibirla? Con toda oración y con toda visión, no de cualquier manera, no de cualquier manera. Siempre debemos estar en el Espíritu y velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Amén, hermanitos. Amén, hermana. Hermana Rosa, buenas noches. Buenas noches, manito. Sí, hermanito, gracias le damos al Señor porque esta noche el Señor está animando a que nosotros entremos más a la palabra del Señor. Eh, es orar y leer la palabra, o sea, más seguido, ojalá unas 3 veces al día, y debe ser así, así como nosotros desayunamos, almorzamos, comemos, debemos también comer la palabra. Eso es comer la palabra, alimentarnos, y si no nos alimentamos, ¿cómo podemos profetizar? ¿Cómo podemos orar? Amén. Nosotros tenemos que estar sostenidos de la palabra para poder orar. El Señor nos guía, y es donde necesitamos la guía, recibimos la guía para poder estar y también orando. Dice en Filipenses 18, Filipenses 6, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de orar por todos los santos, es decir, por el ministerio y, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, palabra, para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Nosotros
La palabra es la que nos entrena para poder nosotros también predicar para toda buena obra como el Señor nos manda, como toda buena obra como el Señor nos manda. Entonces, gracias damos al Señor porque en esta noche, ¿verdad? El Señor nos ha abierto una, una visión para poder nosotros, de verdad, o sea, por parte mía, practicar, porque entonces así podemos también hacer la obra como el Señor nos manda. Gracias le damos al Señor, que así sea, Señor, que nosotros lo hagamos, que lo practiquemos, que comamos de la palabra. Ve que dice en el himno que nútreme Cristo, dame a beber, sacia mi hambre. Quiere decir que Él nos sacia toda toda mi sed. Él sacia toda mi sed, toda nuestra sed. Vea, Él nos da gozo, nos da fortaleza también y sacia nuestra hambre y toda la sed. Ahí tenemos nosotros, es la comida y la bebida, que es la palabra del Señor. Gracias le damos, Señor, Dios mío, que así sea, Señor, que nosotros podamos de verdad, o por parte mía, empezar a tomarlo esto como un hábito, todos los días el alimento y la Biblia, porque verdad he olvidado un poco la Biblia, sino que el avivamiento nomás. Y ya esta noche el Señor nos exhorta para que nosotros vayamos también a la Biblia. Gracias Amén. le damos, Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Sí, ese Efesios 6:18, no es Colosenses 6:18, Perdón, hermano. con toda oración y petición orando en el Espíritu. ¿Era Efesios? Efesios 6:18. Sí, señora. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Tengo unas cositas para decirles. Ay, ay, ay. No, mentira. Primero, que los suplementos son buenos. El hermano, o sea, como el señor guió este estudio por medio del hermano, que muchos ven, pero ¿por qué tiene que hablar de comida si estamos así? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues es que los suplementos son muy buenos, pero no pueden reemplazar la comida principal como la comida. Amén. No va a haber van a haber unas circunstancias, unas consecuencias de salud. Y así pasa con la palabra. Nos vamos, y la hermana Rosa ahorita tocaba un punto que se ve lastimosamente los domingos en el compartir, en la mutualidad, que es que cogemos el librito y decimos es lo que el hermano escribió ahí. Y leemos, y esa no es la profecía a nosotros. Esa fue la profecía que le dio al hermano, pero el hermano nos abre el camino para que nosotros profundicemos a ver qué el Señor nos regala. Y al hermano Noel Humberto me decía a mí, la palabra se confirma es con la palabra. Siempre una buena profetización, guiado por lo que hace el hermano por medio del ministerio, es con la misma palabra. Y de eso ya le va a dar a uno. El camino, el avivamiento es una herramienta muy maravillosa. El hermano Josué le decía, los estudios vida son una herramienta poderosísima. A mí para que me coja el sueño tengo que poner por la noche mi estudio vida y ahí me duermo escuchando ese estudios vida, hermano. Pero eso no puede reemplazar la comida principal, que es la palabra de Dios. Que no nos vaya a pasar como la iglesia presbiteriana, que nació muy bien, nació sobre unos estatutos. Si el estatuto no coincidía con la palabra de Dios, ese estatuto no servía, hermanos. Pero llegó la nueva generación y ¿qué pasó? Que esa generación abolió los estatutos y puso que si la palabra de Dios no coincidía con el estatuto, entonces estaba mal la palabra de Dios. Nos tiene que guardar eso. ¿Por qué? Por echarle mano a los suplementos. Si después vemos que no cuadran las cosas, no es que la palabra esté mal, es la otra cuestión la que está mal. Juan, segunda Timoteo 3:16, hermano, y con esto termino mi participación. Dice que toda la escritura es dada por el aliento de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para confrontar. Y a veces el Señor utiliza a un hermano para que diga algo fuerte y las hermanas se ponen bravas. Me siento golpeada, me siento eso. Pero hermanos, tenemos que aprender que la iglesia es exhortiva, consuela, redarguye, pero confronta, enseña y nos hace, ¿cómo le digo yo?
recapacitar en lo que estamos haciendo mal. Por eso es que la palabra es buena y por eso es la exhalación de Dios, hermano. Porque por ese tema de que el tema era el origen de la Biblia, y dice que toda la escritura es exhalada por medio del Espíritu Santo a los hombres, que fue el segundo punto, que fueron movidos a hablar por él. Entonces, si nosotros no nos constituimos de la palabra de Dios, ¿qué voy a hablar? Lo que el hermano habló, entonces parece repitiendo lo que otros repiten. Entonces, cuando nosotros recibimos la exhalación del Señor y exhalamos todo lo que Él inhala, pues vamos a inhalar nosotros también palabra cuando nos encontremos con los hermanos.